Muy bien, vamos a dar inicio a un nuevo tema de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. El tema 9 se refiere a pruebas de hipótesis. Habíamos visto la clase anterior ya una introducción a lo que es inferencia estadística, a lo que es una estimación. Y la inferencia estadística tenía dos partes. Por un lado, la estimación por intervalo de confianza y por otro lado las pruebas de hipótesis. Entonces lo que vamos a ver hoy es continuar con ese tema viendo el concepto de hipótesis, cómo se plantean las hipótesis en estadística que son con alternativa única y alternativa múltiple, previamente definir hipótesis nula e hipótesis alternativa. Después vamos a ver cómo se decide aceptar o rechazar una hipótesis a través del razonamiento de una distribución y de pensar en regiones en esa función, digamos, en esa gráfica. Por eso dice región de aceptación y de rechazo de la hipótesis planteada. Vamos a ver los errores, error de tipo 1, error de tipo 2, el p-valor o valor de probabilidad. Y ya en otro video vamos a ver pruebas que involucran dos poblaciones. Hasta en vamos a ver de una población. Más adelante, pruebas que involucran a dos poblaciones. Bueno, ustedes ven esta imagen y haciendo una introducción a lo que es una conjetura o una hipótesis, ahí dice: dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser distinta. Y el planteo de una hipótesis surge a través de la percepción que tenemos sobre algo. Es una hipótesis, es una suposición o supuesto que uno hace respecto de lo que se observa de la realidad. Algunos ejemplos son: la vida media de las computadoras es 6 años. El consumo moderado de alcohol en las comidas reduce el riesgo de infarto de miocardio. Este ejemplo que sigue le va a gustar a los varones. Dice: el 20% de las mujeres maneja mal. Son hipótesis, conjeturas. Las hipótesis, vamos a sacarnos dos mitos de acá. Por un lado, el concepto de hipótesis no está absolutamente relacionado con la ciencia. Está relacionado también con la empresa. Un empresario establece y tiene hipótesis de trabajo. Un investigador también. Y en general, nuestra cabeza funciona a través de razonamientos que tenemos sobre algo establecidos. En estadística o en investigación hay como un procedimiento donde uno formaliza ese razonamiento a través de afirmaciones que después tendremos que aceptar o rechazar de acuerdo a la investigación que uno haga, de acuerdo a los datos y a los elementos que tenga para decidir si la hipótesis es verdadera o la hipótesis es falsa. Por ejemplo, la afirmación del 20% de las mujeres maneja mal, esa afirmación planteada así, se refiere a la población de todas las mujeres que conducen un automóvil particular o algún otro tipo de vehículo. ¿Podría alguno de nosotros saber exactamente cuál es ese porcentaje? Nadie puede saberlo, por lo tanto esta afirmación no corresponde necesariamente a un hecho real. Se trata de una hipótesis, la cual deberá ser comprobada.
O sea, después vamos a tener un procedimiento para aceptar o rechazar la hipótesis. En algunas áreas de la investigación, las hipótesis se plantean como preguntas que se hacen en investigación y lo plantean como preguntas. La estadística trabaja con afirmaciones que después deberá demostrar si es verdadero o es falso. Ahí ven el título que dice hipótesis estadística y lo que sigue es la definición de dos hipótesis. La estadística, el procedimiento estadístico exige, digamos, que se formulen dos hipótesis, las denominadas hipótesis nula e hipótesis alternativa. Aunque luego el análisis se realiza sobre la hipótesis nula, es decir, nos vamos a concentrar en una, la cual se aceptará o rechazará. Y en caso de rechazarla, se considera cierta la hipótesis alternativa. Entonces vamos a plantear dos hipótesis. La simbología, ustedes están viendo acá, H0 para representar la hipótesis nula y H1 para representar la hipótesis alternativa. Algunos libros de estadística utilizaban H⁻A también para la hipótesis alternativa y a lo mejor nosotros mismos en algún ejemplo más adelante o en algún ejercicio podamos poner H⁻A. Pero luego ya los libros más modernos directamente plantean H⁻0 y H⁻1. ¿Cómo se plantean ambas hipótesis? Acá tenemos una definición donde dice, bueno, la hipótesis nula establece la igualdad y se plantea lo conocido o lo que se sabe hasta el momento. Y la hipótesis alternativa describe la gama de posibilidades que pueden ser verdades cuando H0 es falsa. Vieron que en pruebas de hipótesis nosotros acá dijimos la vida media de la computadora es 6 años. El consumo moderado de alcohol en las comidas reduce el riesgo de infarto. Son afirmaciones que uno hace. Sin embargo, la estadística, cuando nos planteamos una hipótesis estadística, por lo general vamos a referirnos a parámetros poblacionales y por lo general vamos a referirnos a establecer o a traducir una hipótesis de investigación en una igualdad. Y luego vamos a plantear la hipótesis alternativa como una desigualdad o bien como mayor o menor. Pero por eso dice acá establecer una igualdad, porque vamos a tener que traducir una hipótesis de investigación a hipótesis estadística. Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, se sabe que en una localidad la proporción de menores que dan a luz es del 19%. Jóvenes adolescentes podemos pensar. Se construirá un hospital para dar servicio a una zona con índice de pobreza muy alto. Entonces se sospecha que en esa zona la proporción mencionada será mayor que en el resto de los hospitales. Esas son hipótesis y esa es una realidad, digamos, una afirmación que uno conoce sobre la proporción de menores que dan a luz y por otro lado la ejecución, digamos, de una acción, de un servicio. Si definimos como P la proporción de menores que dan a luz, las hipótesis se pueden plantear como están acá. La hipótesis nula vamos a plantear de que este conocimiento que tenemos del 19%
es lo que se sabe hasta el momento. Y esta proporción, esta hipótesis, perdón, la hipótesis alternativa, vamos a poner lo que se sospecha o lo que el investigador quiere demostrar para poder evaluar una hipótesis. En estadística nos vamos a plantear la hipótesis nula a través de una igualdad y la hipótesis alternativa como una desigualdad, ¿sí? O bien como mayor o menor. Esto es la traducción, lo que decía hoy. Tenemos una hipótesis, tenemos que en estadística traducir esa hipótesis de investigación a hipótesis que se puedan escribir como igualdades, que podamos encontrar las variables y hacer análisis de esas variables. No siempre una hipótesis de investigación nos conduce a una sola hipótesis estadística, con su respectiva hipótesis nula y hipótesis alternativa. Muchas veces para responder a una hipótesis de investigación tendríamos que abordar la prueba para varias hipótesis estadísticas. Otro ejemplo, la proporción poblacional que prefiere el producto de Morrell, está entre comillas porque una marca, supera el 50%. Esa es una afirmación que hay que demostrar de hipótesis de interés o de investigación. ¿Cómo nos planteamos las hipótesis nulas? Como las hipótesis estadísticas, como la hipótesis nula que diga que la proporción es igual a 0,50, y la hipótesis alternativa, vieron que acá puse H sub A, podría haber sido H sub 1. La hipótesis alternativa que dice que la proporción es mayor a 0,50. Estas son las hipótesis estadísticas en función de lo que uno quiere, de la afirmación que hizo. En general solían decirnos las profes que, y ahora yo repito, que lo que se quiere demostrar se plantea en la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque el procedimiento estadístico nos dice, tienen que tener evidencia con los datos para decir que algo que se conocía no es cierto. Y por eso van a ver que tardan muchos estudios en demostrar la eficiencia de algo, porque se exigen muchas pruebas estadísticas para recomendar un fármaco o una vacuna, porque tenemos que tener evidencia con datos, evidencia con pruebas que digan que funciona o que no funciona. Como verán, en la hipótesis nula se plantea una igualdad y representa lo que ya es sabido o lo que generalmente por estudios previos se conoce. Y en la hipótesis alternativa se plantea lo que se quiere demostrar. Existe como un protocolo establecido que para demostrar algo nuevo hay que tener evidencia con los datos para poder demostrar eso nuevo. Ahora bien, planteadas las hipótesis, pasamos a otro proceso que es cómo probar. Por eso acá decimos pruebas de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis estadística es un proceso formalizado que utiliza información de una muestra para decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a proceder con datos a seguir unos pasos para poder tomar la decisión de aceptar o rechazar. ¿Cómo lo hacemos esto en estadística? Nosotros decimos que vamos a conocer la probabilidad de ocurrencia del resultado obtenido en el estudio del problema basándonos en una distribución.
cualquiera, la que nosotros sepamos que se distribuye, una distribución de la estadística utilizada para medir un resultado. Quedó medio compleja esta definición, pero ya vamos a ver cómo plantear una situación. Vamos a ver que nosotros vamos a tener una muestra, vamos a tener datos y vamos a tener que decidir con nuestros datos si aceptar o rechazar algo. Nuestros datos nos van a dar esa evidencia. ¿Y qué vamos a hacer de nuestros datos? Ver qué probabilidad tiene de ocurrencia bajo una distribución. Acuérdense que nosotros en estadística decimos vamos a trabajar con una muestra. Y esa muestra es una muestra aleatoria. Esa muestra tiene una distribución de valores de probabilidad que nos van a ayudar a tomar decisiones basándonos en probabilidades. Acá puse razonamiento para realizar las pruebas de hipótesis. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que tenemos nosotros? Vamos a decir, bueno, suponga que tenemos dos distribuciones de probabilidad y no se sabe cuál es la que corresponde a la población bajo estudio. Acá tenemos dos funciones. Ustedes recuerdan una de las distribuciones, la normal, y estas dos esquemas o distribuciones tienen un valor central, en este caso 100 y en este caso 200. Nosotros tenemos una distribución de valores para una variable que estemos analizando. La diferencia entre ambas poblaciones, entonces, entre esta y esta distribución es su parámetro central, mu. Planteamos una hipótesis, supónganse un par de hipótesis estadísticas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde decimos que la media es 100. Y en la hipótesis alternativa, ¿cómo planteamos? No planteamos que la media es 200, como tiene acá. Acá planteamos que la media es mayor que 100, por alguna evidencia que nosotros tengamos. Luego de plantear las hipótesis, esto es simplemente para visualizar el razonamiento. Luego de plantear nuestras hipótesis, se obtienen los datos para decidir sobre cuál hipótesis se debe aceptar, para decidir cuál de las dos aceptamos, si la nula o la alternativa. Dicha decisión será a partir del cálculo de un estadístico y del conocimiento de su probabilidad. Una vez que tenemos los datos, hacemos el cálculo de algún estadístico y evaluamos su probabilidad, a lo cual vamos a denominar valor P, vamos a tener una regla de decisión para determinar, para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, vamos a tener que seguir una regla. Vamos a tener que determinar un valor de probabilidad alfa, valor que constituye un límite para la toma de decisión, y establecer si el valor P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. De acá sale lo que denominé al principio regiones de aceptación o de rechazo. Es porque nosotros estamos visualizando una gráfica y en esa gráfica después vamos a ver regiones. El razonamiento es este. Nosotros nos planteamos estas hipótesis, tomamos los datos y evaluamos en esa muestra qué probabilidad tiene el resultado obtenido bajo esta distribución. Si tiene una probabilidad alta, la probabilidad alta es lo que yo tengo a través de una función.
el gráfico y las probabilidades, nosotros veíamos que son áreas debajo de una distribución, áreas debajo de una curva. Entonces vamos a ver si el área de la distribución es alta o bien si el dato que yo calculé está en uno de los extremos de la distribución, con lo cual estaría diciendo que la probabilidad es baja de pertenecer a esta distribución. Entonces, si la probabilidad es alta, voy a aceptar la hipótesis nula y voy a decir que el promedio es 100. Si la probabilidad del valor que yo obtengo es baja, voy a decir no, esta no es la distribución, probablemente este dato pertenezca a otra distribución que podría ser esta. Tendría que probar después a qué distribución pertenece. Ese valor de probabilidad deberá ser alto o bajo, yo tengo que tener un criterio. Debemos establecer un criterio. Ese criterio es decir, bueno, si ese valor es menor, si esa probabilidad es tan baja, entonces rechazo la hipótesis nula. Es menor que un valor predefinido por el investigador. El alfa que aparece acá es un valor que a mí me va a permitir tomar la decisión. Yo determino ese valor. Alfa. Alfa va a ser un valor de probabilidad. Y ya vamos a ver cómo se plantea ese valor de probabilidad. Entonces, este es el razonamiento que tenemos en estadística. Asumir una variable, conocer la función de distribución de esa variable, que acá en esta gráfica mostramos una distribución normal, pero podría ser otra, y evaluar a través de una muestra qué probabilidad tienen mis datos de ser cierto, de pertenecer a esta distribución. Si es alta la probabilidad, voy a aceptar la hipótesis nula, y si es baja esa probabilidad, voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo determino si es alta o baja? Fijándome un valor preestablecido que me va a indicar, que me va a permitir comparar la probabilidad que tiene mi muestra con ese valor preestablecido mío. Acá está esa región que hoy decíamos, región crítica y nivel de significación. Esas regiones a partir de los cuales, si el dato que yo obtuve está en esta región, la probabilidad es esto que estamos visualizando acá. Yo voy a considerar ya que este dato tiene baja probabilidad. Entonces voy a rechazar mi hipótesis nula, que era que el promedio era 100, y aceptar otra hipótesis. Esta otra área que estamos visualizando acá es otra situación. Por ahora miren solamente esta probabilidad o bien esta zona, porque ya vamos a ver que la muestra puede darme un resultado, y ese resultado puede ser en esta área acá, es una variable. La distribución de la izquierda sería lo que plantea la hipótesis nula, y la de la derecha lo que plantea la hipótesis alternativa. En realidad la hipótesis alternativa plantea que si la hipótesis nula no es igual, perdón, la hipótesis nula plantea la igualdad, y la hipótesis alternativa que planteaba que es distinta, que es mayor o que es menor. No plantea una distribución en particular. Plantea una gama de distribuciones cuya valor central o media será mayor que 100. Podrían ser infinitas distribuciones que estén acá en la hipótesis alternativa. ¿Vieron? Acá cuando planteaba la hipótesis nula es 100. ¿Cómo planteamos la hipótesis alternativa? No se preocupen por saber cómo todavía, porque eso vamos a tener evidencia nosotros
de estudios previos si tenemos que formular la alternativa como mayor, como menor o como distinta. Ahora ocupémonos de entender que la hipótesis nula representa una igualdad y la hipótesis alternativa representa una gama de posibilidades que pueden suceder cuando la nula no es cierta. En este caso decimos que mayor que 100. El hecho de poner otra función de distribución acá es simplemente para visualizar, por eso puse anteriormente cómo razona la estadística, simplemente para que lo vean gráficamente cómo se razona la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si el valor promedio obtenido tiene poca probabilidad bajo la hipótesis nula, rechazamos y decimos que tiene más probabilidad de pertenecer a otra distribución. ¿Qué es el p-valor? Ese valor es el que nos va a permitir tomar la decisión. Por definición, el p-valor es la probabilidad en la distribución que plantea la hipótesis nula de obtener un valor más extremo que el encontrado. Entonces, yo hice unos cálculos, calculé un estadístico, supónganse que me dio 117. Puedo encontrar la probabilidad de obtener un valor más extremo que este, mayor que este. Esa probabilidad, por ejemplo, es 0,0466, que es lo que yo estoy viendo acá. Yo tuve una muestra, hice los cálculos y a partir de mis cálculos voy a obtener un valor de probabilidad. Ese valor de probabilidad que obtuve es 0,0446. Ahora, acá escribí, como el p-valor es menor que alfa, entonces rechazo H0. ¿Qué era alfa? Un valor que yo me fijaba, un valor de probabilidad. En investigación es muy común establecer alfa igual al 5% o igual al 1%. Pero este es un valor absolutamente arbitrario que define la persona que está realizando la prueba de hipótesis. Para las publicaciones en revistas científicas, ese valor es del 5% o menos. Pero para algunas revistas simplemente de divulgación, el valor de alfa podría ser no el 5%, sino el 10% tal vez. Hasta ahora no les dije que era alfa y deben estar intrigados por saber, bueno, pero ¿por qué 5? ¿Por qué 10? Ya voy a definir bien cómo se calcula alfa. Pero este era el razonamiento y cómo uno va a establecer aceptar o rechazar la hipótesis. Ahora viene la explicación de dónde sale alfa, qué es alfa. Y viene a través del error que podemos cometer cuando tomamos una decisión. Entonces aparece acá, está el título, errores estadísticos. La estadística no es una ciencia exacta, es una ciencia basada en probabilidades. Por lo tanto, siempre habrá un margen de error. El margen lo decide el investigador y en base a eso propone un criterio para la decisión estadística. Este grafiquito que pueden ver acá nos muestra más o menos los dos tipos de error que se pueden cometer en estadística. Si la hipótesis nula es verdadera y si la hipótesis nula es falsa. Esto no lo sabemos, esto es algo hipotético. Nosotros vamos a tener los datos de una muestra y a partir de la muestra vamos a tomar una decisión. No rechazar la hipótesis o rechazar la hipótesis. Entonces ahí surgen los errores. Si yo
si la hipótesis nula era verdadera y yo no la rechacé, o sea, la acepté, tomo una decisión correcta. Ahora, si la hipótesis nula era verdadera y yo la rechacé y me quedé con la hipótesis alternativa, cometí el error de tipo 1 o alfa. Así se denomina el error alfa, la probabilidad de rechazar una hipótesis verdadera. Si la hipótesis alternativa era falsa y yo no la rechacé, la tendría que haber rechazado, pero no la rechacé. Ahí cometí el error de tipo 2, denominado beta. Y si era falsa y yo la rechacé, tomé la decisión correcta. Cuando se toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, se pueden cometer errores, ya que se desconoce la verdadera situación particular. Cuando los datos nos conducen a rechazar la hipótesis nula y era verdadera, se comete el error alfa. Cuando los datos nos conducen a aceptar la hipótesis nula y era falsa, se comete el error de tipo 2. Uno toma la decisión de aceptar o rechazar cuando tiene los datos y cuando hace un procedimiento estadístico. Pero nunca sabremos, lo que podemos es controlar un error y fijarnos un error determinado. Antes de pasar a la siguiente explicación, me quedo acá un poco en los errores que uno puede cometer. El alfa es el error que en general controla el investigador, o fija o decide. Yo no quiero cometer un error del más del 5%. Hasta 5% es un error permitido. Puede ser hasta 1% o hasta 10% o hasta 20%. Hay al trabajo que uno dice, bueno, estos resultados tienen un margen de error del 20% y en consecuencia una certeza, entre comillas, del 80%. Yo lo que le estoy diciendo tiene una alta probabilidad de ser cierto. No le doy el 100% de seguridad, pero sí le doy un 80% de seguridad. Bueno, así es el razonamiento estadístico. En general, ese valor alfa uno lo decide en función a lo que es la costumbre, a los protocolos y a lo que las revistas de investigación exigen. Decir, voy a cometer un error o bien voy a decir, el margen de error que puede tener esta decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula es del 5%. Y el protocolo en investigación exige que uno controle el alfa, porque el investigador en general quiere rechazar la hipótesis nula. Quiere decir, no, tengo datos que me evidencian que esto no es cierto. Invierte tiempo y esfuerzo para demostrar algo nuevo. Algo nuevo, algún descubrimiento nuevo. Entonces dice, miren que esto no es así. ¿Ustedes pensaban que la vida media de las computadoras es 6 años? No. Les digo que es 5 años, en realidad. O le digo que es 8 años. ¿Cómo hago yo para demostrar eso? Tengo que hacer un ensayo y a través de mis resultados yo lo voy a poder decidir. Pero como la estadística no le da certezas, siempre los resultados van a tener un margen de error. Lo que hace el investigador es controlar. Controlar el alfa, controlar que no sea tan alto la probabilidad de decir que algo, de rechazar la hipótesis nula, que es el alfa, probabilidad de rechazar cuando era cierta. Se controla el error de tipo 1. Los errores, todo un tema, tienen que razonarlo. Siempre plantean nula, alternativa, bueno, ¿qué implica el error de tipo 1? Cuesta a veces razonar. Cuando vemos en estadística, el error de tipo 1 acá
sería decir que mis datos, que la variable que estoy analizando tiene un promedio mayor que 100, cuando en realidad era 100. Ese es el error de tipo 1. Tomar la decisión de rechazar esta hipótesis, quedarme con esta, cuando en realidad esto era cierto. ¿Por qué puede pasar eso? Y porque los datos que tomé pueden pertenecer justo a una muestra que me condujo a un resultado erróneo. Justo obtuve una muestra que en realidad pertenecía a esta distribución, pero me dio un resultado que cae por acá o por acá. Y como la estadística se basa en la probabilidad, me condujo a rechazar algo que era cierto. Puede suceder eso porque tenemos el azar y tenemos datos que tal vez nos conduzcan a rechazar. Entonces lo que uno va a hacer es tratar de minimizar el error ese que puede cometer, porque estamos trabajando con una muestra aleatoria o con un conjunto de datos a partir de un experimento. Ese experimento, por azar, nos pudo dar un resultado. Y lo que vamos a tratar de controlar de que el error que podamos cometer sea lo más pequeño posible. Ahora, ¿cómo nos planteamos las hipótesis alternativas? Acá nos decimos la hipótesis alternativa múltiple, que se denomina así, o pruebas a dos colas, es cuando nos planteamos la hipótesis nula y una igualdad, y en la hipótesis alternativa una desigualdad. O sea, si no es igual a un valor, la media, acá le pongo tita como para hablar en general de pruebas de hipótesis. No siempre vamos a hacer respecto a la media. Uno puede probar si una proporción tiene un determinado valor, si es cierto que la variancia o el desvío estándar tiene determinado valor o es igual un valor que otro. No siempre va a ser un promedio. Lo más sencillo y lo que vamos a ver en este curso va a estar referido en general o en muchas situaciones a un promedio, porque es como uno comienza a razonar lo que es una prueba de hipótesis. Yo le pongo tite acá para poner un término general. Uno puede pensar en hipótesis respecto de cualquier parámetro. La hipótesis alternativa única es cuando ponemos en la nula la igualdad y en la alternativa que sea menor o bien que sea mayor. En realidad uno se plantea o este conjunto de ecuaciones, nula y alternativa, o esta situación, o bien esta situación. En este caso tendremos prueba de dos colas. ¿Qué quiere decir? Que los resultados obtenidos podrían estar en esta parte de la distribución o bien en esta o acá. Por eso decíamos, región de aceptación sería esto. Todo, si cae por acá el valor que yo obtengo, tienen estas probabilidades, esta área, voy a aceptar la hipótesis nula. Y si el valor cae en esta zona o en esta zona, voy a rechazar. El alfa lo dividimos por 2 en esta situación. Ahora, si yo rechazo en una sola dirección solamente cuando los datos me caen acá, o bien cuando los datos me caen acá, tendría que poner solamente el alfa. Esto me va a servir para encontrar esos valores y para decir, bueno, a partir de cuándo yo rechazo o acepto la hipótesis nula. Resumiendo, para realizar una prueba de hipótesis, voy a formular la hipótesis, voy a especificar el alfa se llama error de tipo 1 o nivel de significación o nivel de significancia o simplemente alfa. Uno va a definir ese criterio, cuánto me permito equivocarme, cuánto me permito cometer un error. 5%, 1%, 7%, eso es arbitrario. En general está establecido
que en las revistas de divulgación o en las revistas científicas el margen de error sea menor que el 5%. Por eso le damos ese ejemplo. Una vez que definimos eso, hacemos, de acuerdo a lo que vamos a analizar, a la variable y a lo que tengamos, la selección de un estadístico de prueba, establecer el criterio de decisión, realizar los cálculos, los datos, hacer un cálculo, y a partir del resultado obtenido, busco el valor de probabilidad y tomo la decisión. Si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Aguántenme un segundito que voy a enchufar acá el notebook que me está pidiendo que enchufe. Ahí está. A ver si se ilumina un poquito más. Ahí estamos entonces. Vamos a ver ahora cuál sería el estadístico si yo me planteo una hipótesis referido a un promedio. El promedio, por ejemplo, digo, el promedio de la vida útil de una computadora es 6 años. Mu es igual a 6. O bien, y me planteo en la hipótesis alternativa, mu es menor que 6, mayor que 6 o simplemente distinto. Me planteo una de estas situaciones. ¿Cómo voy a saber cuál me planteo? Por bibliografía previa, por algo previo que yo esté en conocimiento. Cuando uno hace un trabajo de investigación, en general, hace primero una revisión bibliográfica o comienza a investigar por algo que tiene en mente, por algún hecho que me dice, que me prende la lucecita y me dice, ojo, acá está pasando algo. No es lo que se creía, sino viene algo nuevo. En agronomía, ¿qué podría hacer eso? Que un fertilizante me ayude a obtener tales rendimientos, que una semilla tenga un poder germinativo de tal valor. En realidad, uno podría querer demostrar eso y entonces tiene que plantearse las hipótesis. Asumiendo que la media tiene una distribución normal porque el teorema central del límite nos dijo los promedios se distribuyen normal, cuya media es igual a mu en esa distribución y el desvío estándar es sigma sobre raíz de n. A partir de un cálculo de z, yo voy a buscar luego cuál es el p-valor de este z. El estadístico que me voy a construir va a ser restarle la media y dividirle por el desvío estándar para estandarizar y a partir de ahí encontrar un p-valor para z. Ese es el cálculo. Cuando le hice el razonamiento inicial, yo le decía, bueno, ¿qué pasa si yo quiero probar que una distribución tiene tal promedio? Voy a hacer un cálculo y voy a ver qué p-valor tenía. No miro solamente el promedio. En estadística no miramos solamente un promedio. Miramos otra cosa. Ponderamos o evaluamos ese promedio en función de un desvío estándar o de una medida de variabilidad. Ponderamos quiere decir estamos teniendo en cuenta, además del promedio, la variación que tienen mis datos para poder decidir si una hipótesis es verdadera o no. No es solamente el valor promedio. Ese promedio puede ser aleatorio, que hoy una muestra me dio un promedio y mañana me dio otro y pasado me dio otro. La estadística va a jugar con no solamente el valor central, sino con una medida de variabilidad. Voy a tener que hacer un cociente entre la diferencia del promedio y el desvío estándar y calcular la probabilidad que tiene ese resultado estadístico en una distribución normal Z. A partir de ahí sabemos cuándo vamos a rechazar o aceptar.
puedo establecer para una proporción. Este pi que pueden ver acá, es una proporción. Es lo mismo que el promedio, pero para variables categóricas. Cuando yo digo la proporción de mujeres o la proporción de fumadoras o de mujeres que manejan mal, no tengo una variable que sea un promedio, sino tengo categorías. Cuando tenemos categorías vamos a tener una proporción. El estadístico que voy a construir es esa proporción dividido su desvío estándar. Y el desvío estándar de una proporción es esta expresión. Es P por 1 menos P, que era Q sobre N. Basándonos un poco más en un conocimiento de los valores de esa distribución. Vamos a ver un problema. Nos dicen que la vida media de las computadoras es de 5 años, pero sospechamos que es menor. Volvemos, no era 6 años, sino acá le cambié un poco para que ustedes vean, digamos, que yo puedo plantearme cualquier expresión, ¿no es cierto? Acá la vida media es 5 años. Consideramos la afirmación entonces esa, como la hipótesis nula. Y nuestra sospecha la planteamos en la hipótesis alternativa. En realidad, que es menor. Una vez que se establecen, el paso siguiente consiste en hallar evidencia para tomar una decisión. La calidad de los datos es fundamental. La información debe ser precisa y no tener sesgo. Yo tengo que obtener datos, una variable que tengo que tener el registro de muchas computadoras y ver cuál fue su vida útil. O bien plantearme hoy un ensayo para tener los resultados del ensayo dentro de 6, 7 años. En realidad no se trabaja así, pero bueno, es como se trabajaba antes. Es decir, bueno, hoy pienso en esto y los trabajos de investigación llevaban muchos años. Después, con el diseño experimental, uno pudo acotar esos años, pero en realidad la toma de datos para comprobar una hipótesis suele ser tediosa. Ahí a veces lleva tiempo. Una mayor precisión se obtiene con un mayor tamaño de muestra, cuando tenemos muchos datos, para evitar el sesgo de que los datos para evitar sesgo, los datos deben provenir de un proceso aleatorio, ya sea muestreo o ya sea diseño. Supongamos que elegimos un N de 36, de algún lado sacamos, y de ese 36 lo que vimos, cuál fue la vida media de la computadora. Bueno, con nuestros datos obtuvimos que la vida media era de 4,33 años y este es el desvío estándar. Queremos decidir si la diferencia entre 4,33 y el valor especificado de nuestra hipótesis, que era 5, es atribuible al azar, debido a haber tomado una muestra, o tenemos con esto evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa planteada. Debemos construir un estadístico de prueba. Ay, disculpen, a ver, ¿dónde estaba? No, estábamos acá, estamos terminando. Me falta poquito. Debemos construir un estadístico de prueba. El estadístico de prueba no vamos a resolver solamente comparando 4,33 con 5, porque entonces, bueno, siempre yo tendría diferencia, muy poco probable que yo justo me dé 5. Vamos a tener que construir un estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba me exige que yo conozca el desvío estándar y el valor promedio en mi set de datos. ¿Cómo calculamos el Z? Restándole a la media el valor planteado y dividiéndole por el desvío estándar. Hago esos cálculos y obtengo que el Z es 3,589. En realidad es menos 3 porque es negativo. Disculpen, acá está mal. Es menos 3
y yo tendría un área de rechazo en este lado. Acá hay un error en esto que puse acá. El p-valor para -3, un segundito, ya seguimos. Bueno, esta es la parte 2 del video que veíamos sobre pruebas de hipótesis. Había quedado incompleto la resolución de este problema, así que les recuerdo, digamos, en qué quedamos con el video anterior. Era el caso de que se planteaba la hipótesis nula de que la vida media de las computadoras es 5 años. Y se planteaba esa hipótesis nula y como hipótesis alternativa que la vida media es menor a 5 años, ya que era lo que se sospechaba y lo que la información que se tenía para plantear la hipótesis alternativa. Una vez entonces que establecimos las hipótesis, vamos a recabar información. Cuanto mayor sea nuestro tamaño de muestra, más precisión vamos a tener para concluir. Pongamos que elegimos 36 computadoras, un n igual a 36, computadoras con algún criterio de diseño experimental. Se pone acá computadoras al azar porque con azar estoy resumiendo de que hay una instancia de aleatorización para poder después utilizar la estadística y una distribución de probabilidades para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. Supónganse entonces de que de esas muestras se obtuvo que la vida media era 4,33, este es un estimador, y el desvío estándar también un estimador de 112 años, el desvío estándar de 1,12 años. Queremos decidir ahora si la diferencia entre este valor que obtuvimos muestral y el valor especificado en la hipótesis, que era mu igual a 5, es atribuible al azar por la variabilidad propia que tienen los datos, esta variable que es la vida útil que tiene la computadora, o se debe a que realmente esa es la duración, no tenemos suficiente evidencia para decir no, la vida media es menos de 5 años. Debemos construir un estadístico de prueba, un estadístico del test, digo yo, porque uno continúa con algunas palabras en inglés, pero en realidad es el estadístico de prueba. ¿Y cómo vamos a realizar ese estadístico de prueba? Habíamos mencionado que era Z, que la distribución de la media es una distribución normal con media igual a mu y desvío estándar igual a S sobre raíz de n. Estandarizamos, ¿no es cierto?, restándole su media y dividiéndole por el desvío estándar de la media. Sin embargo, el tamaño muestral acá es 36. Esto, en lugar de ser Z, deberíamos considerarlo como una T de student, debido a que el tamaño muestral es chico. En algunos casos decíamos, si n es mayor que 30, ya puede ser considerado una Z. La diferencia que vamos a tener en valores de probabilidad va a ser muy pequeña. Supónganse entonces que hicimos esa diferencia, y esa diferencia nos dio menos 3,589. La hipótesis que planteábamos, la hipótesis alternativa, era la hipótesis de que mu era menor a 5 años. Entonces, deberíamos rechazar si obtenemos un p-valor muy pequeño, si obtenemos un p-valor que significaría un valor más extremo que este, más extremo en la distribución, sería un valor por acá. Ese valor P es 0,0001. La regla que teníamos era
de comparar este valor con alfa. El alfa, que era el error de tipo 1 que el investigador se plantea. Es un valor arbitrario, pero que normalmente lo hacemos igual a 5% o a 1%. Como es menor, rechazamos. Acá está más gráfico, más para que lo veamos en el gráfico. Estas son las hipótesis que nos planteábamos. Este es el valor calculado acá de Z, o en mi época decíamos que era T porque teníamos más rigor en que el tamaño de muestra sea grande, pero sinceramente le digo, la diferencia entre Z y T, pasando los n igual a 30, ya no hay tanta diferencia. Entonces considerémoslo una Z nomás. Ya como es mayor que 30, consideremos que esto está sacado de una distribución normal, este valor P, porque ¿de dónde va a salir el valor de probabilidad? El valor de probabilidad me lo va a dar una distribución, una función de densidad. Esta es la gráfica de una distribución Z. Acuérdense que Z tiene valor central 0. Supónganse que el valor estaría más o menos por acá. A ver si podemos marcarlo. Si acá está menos 2,5, menos 3,5 lo deberíamos estar teniendo a esta altura, más o menos, ¿no es cierto? Acá estaría el valor de Z calculado. El Z calculado. Entonces, a partir de ahí, la probabilidad de obtener un valor más extremo que ese, y más extremo ahora miro de este lado, porque acá está la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa era rechazar en esta zona de rechazo. Entonces, comparamos el p-valor con el alfa y decimos, si 0,001 es menor que 5%, entonces rechazo. Y si rechazo la hipótesis nula, ¿qué concluyo? Me quedo con la hipótesis alternativa y concluyo que la vida útil de las computadoras es menor que 5 años. En realidad, uno compara los valores P. Más adelante vamos a ver esas zonas que hablaba en la presentación del video anterior, cuando comenzamos a hablar de prueba de hipótesis y decíamos, hay regiones, cuando uno visualiza la distribución, donde en esa región ve la región de aceptación de la hipótesis nula y en otra parte ve la región de rechazo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver si podemos avanzar. Vamos a ver otro ejemplo. Una mezcladora envasadora de fertilizantes produce una mezcla con 10 kilogramos promedios de nitrato por cada 100 kilos de producto. Se desea saber si la cantidad de nitratos de la mezcla no ha variado. A modo de calibrar, a modo de calibración, se usa mucho para control de calidad, también para calibrar algunos instrumentos, probar una cierta hipótesis nula. Entonces acá estaríamos como viendo si no se ha modificado los kilogramos de nitrato que produce esta mezcladora envasadora. Se desea saber si la cantidad de nitratos de mezcla no ha variado. Para averiguarlo se tomó una muestra de 10 envases, lo que arrojó un promedio de 11,3 de contenido de nitrato y un desvío estándar de 1,25, que es el dato que nosotros necesitamos para poder proceder después a hacer la prueba. La hipótesis nula acá está planteada como mu igual a x rayita. Esto está mal. Acá esto está mal.
esto debería ser que la hipótesis nula acá debería ser que el promedio es 10. Y la hipótesis alternativa que el promedio es distinto de 10. Esto está mal acá, discúlpenme, corrijan ustedes, anoten en un papel el ejemplo de la mezcladora envasadora. La hipótesis nula es mu igual 10 y la hipótesis alternativa mu distinto de 10. ¿Cómo? Esto, porque quedó mal esto, ¿eh? ¿Cómo? El tamaño muestral acá sí es menor que 30, porque son 10 envases, ya en lugar de Z vamos a trabajar con una T. T sub C significa T calculada, porque después uno mira la distribución teórica de T. ¿Cómo se procede entonces? A hacer la media, la estandarización era la variable menos la media sobre el desvío estándar. La variable es X rayita acá. La media que obteníamos muestral era 11,3. La hipótesis nula era que era 10, dividido S sobre raíz de N. Este resultado da 3,29. Vamos a rechazar para valores grandes o para valores chicos. Tenemos una distribución, unas regiones en los dos extremos. Ahora bien, una vez que yo hice este cálculo, ¿qué hacemos? Buscar el p-valor de esto. ¿Dónde buscamos? Se compara el valor de tabla, dice acá, o buscamos el p-valor en una distribución teórica en el Excel de ¿para qué distribución? Para la distribución T. Y la T, el parámetro son los grados de libertad. ¿Y los grados de libertad qué era? El n menos 1, por eso acá dice, se compara con el valor de tabla con 9 grados de libertad. Y un alfa, que uno se fija, un nivel de error del 5%. Acá, este valor que aparece entre paréntesis, era porque también otra idea era buscar el valor de T que me da el 5%, para definir, bueno, a partir de este valor se rechaza la hipótesis nula. Se buscó el valor de T al 5% que me dio este. Comparo el valor de T que me dio acá, como es mayor, cayó más ya fuera de la región de aceptación, entonces rechaza la hipótesis nula. Y otra forma es calcular el p-valor de esto y encontrar el alfa. Compararlo con alfa para tomar la decisión. Se rechaza la hipótesis nula porque busquen el p-valor de este, debe ser un valor muy bajo. A ver si no lo tengo anotado por acá. No, ya no lo tengo anotado. Se busca el valor de ese y se compara con alfa. Simplemente esto yo creo que en la otra, ahora vamos a ver para 2 promedios y ahí vuelvo a mostrar cómo también se puede buscar el valor teórico de la distribución T que me deja un área del 5% y comparo directamente este valor con el valor teórico. Voy a abrir la otra presentación ahora para seguir con pruebas de hipótesis, pero para 2 promedios. Dejo de compartir. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la otra parte donde vamos a ver pruebas que involucran a 2 poblaciones y tenemos 2 situaciones cuando tenemos 2 poblaciones. Que las poblaciones estén relacionadas o que las poblaciones sean independientes. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a recordar un poco los pasos para realizar la prueba de hipótesis. El primer paso era la formulación de las hipótesis estadísticas, la especificación del alfa o nivel de significación, luego
definíamos el estadístico de prueba. Hasta ahora, cuando es un promedio, tenemos que el estadístico de prueba es una Z si n es mayor que 30 o una T si n es menor que 30. Establecemos los criterios de decisión, que siempre es comparar el p-valor con el alfa. Se realizan la toma de datos, los cálculos para encontrar el estadístico de prueba, y finalmente, después de hacer la comparación, se toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. En lugar de plantearnos la hipótesis entonces de que el promedio era igual a un determinado valor, que eso uno puede utilizar esa prueba de hipótesis, por ejemplo, para control, para calibración de instrumentos. En algunas áreas se puede plantear esa hipótesis. Es más común comparar dos promedios. Es más común pensar en la comparación de dos promedios, y en ese sentido las hipótesis que se pueden plantear son esta hipótesis nula, siempre mu1 igual a mu2, identificando el subíndice de cada población, cada conjunto de datos, y podemos plantear las hipótesis alternativas como que mu1 es menor a mu2, que mu1 es mayor a mu2, o que mu1 es distinto de mu2. En los dos primeros casos estamos planteando una prueba alternativa unilateral. La alternativa está simplemente en una dirección, y en este caso una alternativa bilateral. ¿Qué puede pasar con las dos poblaciones? Que tengamos poblaciones relacionadas y por lo tanto nuestras observaciones van a ser apareadas o pareadas o pares de datos, o que tengamos dos muestras independientes y de cada población tengamos un promedio. Siempre se plantea la hipótesis que el promedio de la diferencia es 0. Fíjense acá, ¿qué pasa si yo hago un pasaje de término y resto a ambos lados de la igualdad mu2? Acá me queda mu1 menos mu2 y acá me queda 0. Mu1 menos mu2 es el promedio de la diferencia. Y esto plantearlo igual a 0. Esa es la hipótesis nula que nos vamos a plantear. ¿Cómo vamos a armar nuestro estadístico de prueba si tenemos observaciones pareadas? ¿Qué significa observación pareada? Observación pareada significa cuando tenemos pares de datos construidos a través de un diseño experimental. Por ejemplo, parcelas contiguas donde tengamos que querramos comparar dos tratamientos solamente, el tratamiento control o testigo versus uno nuevo, y entonces lo que se hace son esas parcelas continuas, se sortea cuál de las dos va a recibir el tratamiento. Por eso acá aparece AB, BA, BA, AB. Ven que las parcelas reciben los dos tratamientos distintos y que la forma gráfica que está teniendo es decir, miren, estas dos parcelas son muy similares. Al ser contiguas decimos que tienen características muy similares. Entonces se hace una prueba apareada. Otra situación en la que uno puede pensar en poblaciones pareadas es si a un individuo se le evalúa algo y después se le aplica un tratamiento y se le evalúa después. Entonces tenemos la observación antes y después sobre un mismo individuo. Eso podría decirse que si queremos comparar la situación de antes con la situación de después, estaría siendo muestras pareadas. En odontología, por ejemplo, se utiliza mucho de un sector de la boca y otro sector de un mismo individuo, o una planta, si uno va a mirar la parte superior o la parte inferior, y comparar las dos sobre el mismo individuo. En esas situaciones particulares tenemos observaciones pareadas. En otras situaciones ya tenemos muestras independientes. Si tenemos pares de datos, ¿qué debemos hacer? La propuesta es hacer la diferencia de los resultados, fíjense acá,
D1, D2, D3 hasta Dn, significa que nos creamos una nueva variable que es la diferencia de A menos B. Siempre en la misma dirección, siempre tenemos que hacer A menos B. Aunque acá aparezca B menos A, el D2 es A menos B. Así hacemos la diferencia de los pares de datos y probamos la hipótesis nula de que el promedio de la diferencia es 0. Y ahí estaríamos probando que mu es igual a una constante. ¿Y cómo se hacía eso? Con una z, haciendo el promedio. Acá le puse d justamente para saber que estamos trabajando con una nueva variable, que no es x, es la diferencia. Menos el promedio de la diferencia, que vamos a decir que esto es 0, sobre el desvío estándar de esa diferencia sobre raíz de n. Esa diferencia, el promedio es la sumatoria de toda la diferencia dividido n. Con el signo, por supuesto. Y el desvío estándar, ¿cómo era? Es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, ¿cómo se calculaba? Haciendo cada dato menos su media, elevando al cuadrado, dividiendo todo sobre n-1 cuando es una observación muestral. Teniendo esto, se calcula el p-valor después en una distribución z o en una distribución t. Acá pusimos n como dándole en forma genérica un valor a n. Por eso puede ser t o puede ser z. Acá en un ejemplo dice que los datos corresponden a 8 individuos seleccionados al azar. Las mediciones antes y después de la hipnosis en una escala de dolor en centímetros. Se quiere probar que el promedio de la escala de dolor es diferente luego de la hipnosis. Entonces, sobre un mismo sujeto se evalúa antes y después de un tratamiento, en este caso la hipnosis. Que si no hay efecto, esperaríamos que estos valores sean similares y que la diferencia promedio sea 0. El promedio de A igual al promedio de B, que la diferencia promedio sea 0. Cuando no se sabe nada, puede ser que se plantee la hipótesis alternativa distinta, o bien, si hay muchos antecedentes, podemos plantear qué hipótesis nula, qué esperaríamos, que la escala del dolor sea menor después de la hipnosis. Si este valor en escala va a ser menor que este, el promedio va a ser mayor que 0, porque si hago antes menos después, siempre este valor va a ser mayor. Nos planteamos un nivel de significancia y la regla de decisión, comparamos el valor de P con el alfa. Acá está lo mismo que dije antes, siempre estos subíndices indicarían la observación, el que está acá, la observación 1, 2 hasta n, y esto es el grupo. El primer subíndice incluye a qué grupo pertenece, que en realidad debería ser el mismo individuo antes y después, o qué tratamiento, digamos. Se calculan las diferencias. Fíjense que acá la diferencia siempre dio positiva, lo cual me está dando indicios de que la escala del dolor de después fue inferior a lo que era antes. Tenemos un valor promedio, un desvío estándar, se trabajó con 7 individuos, por lo tanto se hace una prueba T, como es X rayita menos mu sobre S raíz de n. Este X rayita sería este valor que tenemos acá, el S es este valor que tenemos acá, reemplazamos N7 y obtenemos este valor. El p-valor de 2,88 en una distribución T de Student con 6 grados de libertad dio, no estoy viendo acá porque justo, dio 0,014. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencia en la escala del dolor luego de la hipnosis.
este valor con qué se compara, con alfa 0,05. Si alfa hubiera sido 0,01, no se rechazaba la hipótesis nula, pero el alfa se plantea antes de ver los resultados. La conclusión entonces es que hay diferencia. Vamos a pasar a ver ahora la siguiente situación donde tenemos, en lugar de tener muestras apareadas, tenemos muestras independientes. Ya no consideramos pares de datos, sino consideramos un promedio obtenido de una muestra, un promedio obtenido de otra muestra, y queremos saber si esos dos promedios provienen de la misma población o provienen de poblaciones distintas. Si son poblaciones distintas, el mu sería diferente. En ese caso, el desvío estándar también debería ser el mismo, o debería ser homogéneo, para ver si provienen de la misma población. Los parámetros de una distribución normal son la media y el desvío estándar. Cuando tenemos dos poblaciones, las dos cosas deberían coincidir. Sin embargo, la hipótesis se hace sobre el promedio, asumiendo que el desvío estándar es similar y homogéneo. Siempre se quiere conocer el valor promedio, pero bajo el supuesto de que el desvío estándar es conocido, es homogéneo. Si fuera muy distinto el desvío estándar de una población respecto de la otra, deberíamos hacer una corrección en los grados de libertad de la T. Automáticamente los software hacen esa corrección. ¿Cuándo saber si es homogéneo o no? Se hace una prueba, se hace el cociente entre la variancia más grande y la variancia más pequeña, y ese cociente tiene una distribución F, se compara el p-valor de ese cociente, se obtiene el p-valor en una distribución F con grados de libertad. La F tiene 2 grados de libertad, n de a menos 1 y n de b menos 1. Nosotros le decimos, bueno, aproximadamente para que una variancia sea heterogénea respecto de otra, ese cociente debería dar más de 3. 3 veces tiene que ser una variancia más grande que la otra para considerar heterogénea. De todos modos, un número que a nosotros la experiencia nos dice, tendríamos que hacer la prueba. Hay que hacer un cociente de variancia, la mayor sobre la menor, buscar el p-valor en una distribución F, la F tiene 2 grados de libertad, entonces se busca con este grado de libertad, n de a menos 1 y n de b menos 1, cuál es el p-valor, y si el p-valor es menor que alfa, decimos que no son homogéneas, y si el p-valor es mayor que alfa, decimos que son homogéneas. En general, el diseño experimental va a buscar que las variancias sean homogéneas, y se puede hacer ese supuesto, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo hacemos para comparar los promedios? Se hace una prueba T. Los dos promedios tienen distribución normal. Se hace una prueba T donde en el numerador vamos a tener la diferencia de los promedios, menos el promedio de la diferencia, que sería 0, nuestra hipótesis nula, así que acá queda la diferencia de los dos promedios, dividido, ¿qué cosa? El desvío estándar de la diferencia. Pero el desvío estándar de la diferencia se obtiene como un desvío estándar amalgamado o promediado o ponderado, querría decir esto, entre las dos varianzas. Lo que vamos a hacer es sacar una variancia ponderada. Vamos a sumar la variancia de A con la variancia de B dividido los grados de libertad n de A más n de B menos 2, y cada variancia se multiplica por el tamaño muestral menos 1 de su población, el tamaño muestral menos 1. Pueden ser que estos dos n sean iguales o pueden ser que sean distintos. Se calcula primero esta varianza y
acá se pone el raíz cuadrada de esta variancia, es este S de A, multiplicado por la raíz de 1 sobre n de A más 1 sobre n de B, que sería como hacer la división de raíz de n. ¿Se acuerdan que teníamos S sobre raíz de n? Bueno, acá cuando tenemos dos poblaciones vamos a tener que hacer un cálculo de una varianza ponderada, sacarle la raíz y hacer este desvío estándar. Todos los software estadísticos tienen, nosotros lo podemos hacer con Excel tranquilamente, y una vez que tenemos T calculada, se busca el p-valor en una distribución T. ¿Con cuántos grados de libertad? N de A más N de B menos 2. A ver, acá hay un ejemplo. Dice que se desea conocer el comportamiento de dos raciones alimentarias. A y B le denominamos las raciones para cerdo. Y determinar cuál produce mayor incremento de peso. Para ello se alimentaron dos lotes de animales durante cierto tiempo, determinándose el incremento de peso, y a continuación se obtienen los siguientes resultados. Arribar a una conclusión con un nivel alfa del 5%, con un nivel de significación sería. Entonces, 15 animales fueron tratados con la ración A y 10 con la ración B. Probablemente la disponibilidad de unidades experimentales haga que tengamos N diferentes. Conseguir animales similares con las mismas características para aplicarle una ración o la otra implica a veces no tener el mismo número de animales, pero en lo posible traten de hacer siempre con el mismo tamaño muestral. Luego se calcula el promedio del incremento de peso, que es la variable que vamos a analizar, y la variancia. Fíjense que acá tenemos esto. Fíjense que las variancias son diferentes, así como los promedios. Cada grupo de animal alcanzó un incremento distinto. Lo que a nosotros nos interesa saber es si ese incremento fue similar o fue diferente para los que recibieron la ración A y la B. Pero tenemos que mirar las variancias primero. Sí, yo les decía, para que sean heterogéneas, una tiene que ser 3 veces más grande que la otra. Acá no pasa eso, pero debería hacerse una prueba, debería hacerse un cociente, entre 40 dividido esto, y buscar el p-valor en una tabla de F con 14 grados de libertad y 9 grados de libertad. Y ese p-valor comparar con el alfa. Acá no lo hicimos, directamente nos fuimos a hacer la hipótesis de promedio, ya suponiendo de que estas variancias no son heterogéneas. El valor del cálculo, digamos, para hacer la prueba de promedios es hacer la diferencia de los promedios en el numerador y en el denominador tener el desvío estándar de esos promedios, para lo cual se calcula una variancia ponderada y después se le saca raíz cuadrada. Fíjense que acá estamos haciendo la variancia del grupo que recibió la dieta A, la variancia del grupo que recibió la dieta B, por n-1 de A, por n-1 de B, y acá va n de A más n de B menos 2. A este valor, que es la variancia ponderada, se le saca raíz cuadrada, 5,91. Pongo esto en el denominador, obtengo este valor de T. Busco el p-valor de esto en un Excel o en un software de estadística con una T con cuántos grados de libertad. N de A más N de B menos 2, 23 grados de libertad. Ese p-valor es 0,146. El p-valor es mayor que alfa, no me dio menor.
Entonces acepto la hipótesis nula y concluyo que las reacciones producen igual incremento de peso. No hay diferencia significativa entre 18,2 y 20,8. Eso es mi conclusión. Bueno, esto es todo. Ya con esto finalizamos y detengo la grabación.